Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, les traigo este video en donde vamos a ver reacciones químicas para que puedan ir continuando con las clases y vayan adelantando, así podemos avanzar más rápido en clase. Van a ver que hay un par de conceptos abstractos comunes, o sea, generales, vamos a decir, y después van a ver que es básicamente lo que vimos, relación masa-mol aplicado con estos conceptitos. Así que bueno, comencemos. Durante el video lo que vamos a hacer es separar en tres partes. Primero vamos a ver conceptualmente qué es una reacción química. Después vamos a ver la relación que hay entre las reacciones químicas y las masas y los moles, ¿no? Las masas y los moles que vimos en la clase 3. Y en el tercero vamos a ver, en la tercera parte vamos a ver qué es el reactivo limitante, que es algo que suelen evaluar en el primer examen. Bueno, para entender conceptualmente, una reacción química es un cambio en la materia en donde se involucra el rompimiento de enlaces viejos y se forman otros enlaces, ¿sí? Entonces yo tengo la materia en un estado inicial que tiene sus enlaces, que pueden ser iónicos, covalentes, todos los que vimos. Estos enlaces tienden a romperse cuando ocurre una reacción química y formar otros nuevos. Entonces lo que termina pasando es que hay un reordenamiento en los átomos o iones que forman ese compuesto. ¿Me siguen? O sea, un compuesto inicial que tenía sus propiedades químicas cambia sus enlaces, formando otros compuestos nuevos con distintas propiedades físico-químicas, ¿sí? Y bueno, y acá tienen dos ejemplos de reacciones químicas en donde en una tienen una reacción de combustión, ¿sí? Fíjense que cuando se le da un poco de energía a un metal, depende de qué metal, puede generar combustión con el oxígeno del aire, ¿sí? Y acá otra reacción en donde estas se les llaman de precipitación. Si lo ven en el libro van a ver que se clasifican de distintas maneras. Bueno, estas se llaman reacciones de precipitación porque ven que se tienen dos líquidos que tienen cada uno iones que cuando se juntan forman una sal insoluble y esa sal precipita, no se disuelve. Entonces se llama reacción de precipitación. Es solo para mostrarle ejemplos. Eh, en cuanto a la escritura, las reacciones químicas se escriben de manera que eh, expresamos las sustancias de partida, que son las que van a reaccionar, ¿sí? Una flecha y la sustancia que da producto de esa reacción química, ¿no? La que se genera de producto de esa reacción química. Entonces fíjense que acá yo tengo la reacción en donde el agua, el oxígeno más el hidrógeno forman el agua, ¿sí? Entonces yo tengo dos sustancias iniciales con sus enlaces propios que cuando pasa la reacción química estos enlaces se rompen los viejos, se forman los nuevos y en consecuencia hay un reordenamiento en la posición de los átomos, ¿sí? A esas sustancias que yo pongo a reaccionar, que en este caso van a ser hidrógeno y oxígeno, se llaman reactivos o también se le pueden llamar reactantes. Mientras que las sustancias que se generan producto de esa reacción química se les llama, valga la redundancia, productos, ¿sí? Y puede ser un producto o puede ser más de un producto. Es lo mismo. Acá en este ejemplo justo hay un solo producto, pero puede haber más de un producto. Otra cosa que podemos ver en la expresión de una reacción química, además de los reactivos y los productos, es que se suele agregar los estados de agregación eh, como subíndice a cada compuesto que se pone a reaccionar o que se obtiene como producto, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, que acá el hidrógeno está en estado gaseoso, se lo encuentra generalmente en estado gaseoso y eso se aclara, el oxígeno en estado gaseoso y se genera agua en estado gaseoso, ¿sí? Si se generara agua en estado líquido, se pone la L de líquido, ¿sí? Es simplemente se aclara el estado de agregación, que a veces da bastante información. Más que nada en redox, van a ver, cuando veamos óxido de reducción, van a ver que el estado de agregación da bastante información. Bueno, y antes de pasar a la siguiente diapositiva, fíjense que delante de algunos compuestos, como por ejemplo acá del hidrógeno, pongo un 2 grande y adelante del agua también. Bueno, esos de ahí vamos a ver justo ahora, que son los coeficientes estequiométricos. Pero antes de explicar por qué pongo esos números, vamos a entender algo que ocurre, una ley que siempre ocurre y se cumple en una reacción química, que es la ley de Antoine-Lavoisier. Eh, Lavoisier fue un químico francés considerado el padre de la química, bueno, se encargó de estudiar las reacciones químicas, ¿sí? Cuando todavía no se sabía nada, por allá en el 1700, casi 1800. Lo que se dio cuenta es que
cuando uno pone cierta masa de reactivos a reaccionar en una reacción química, pasado el tiempo de reacción, esa masa se conserva, ¿sí? Lo que equivale a decir también que la cantidad de elementos se conserva. A lo que voy es, fíjense, si yo pongo en este vaso de precipitados, de manera hipotética, ¿no?, una molécula de hidrógeno, otra molécula de hidrógeno y una molécula de oxígeno, fíjense que tengo dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, cuando termine de ocurrir esta reacción química, el producto de esa reacción tiene que tener lo que yo le puse al principio, ¿me siguen? O sea, si acá hay cuatro átomos de hidrógeno, cuando termine la reacción química tengo que contar 1, 2, 3, 4, porque no se puede ni crear nueva masa ni desaparecer nueva masa, ¿sí? La masa que yo puse en el primer momento tiene que ser igual a la de final. El compuesto será distinto porque se reorganizarán los enlaces, se formarán otros enlaces, eh, se reordenarán los átomos, eso pasa, eso es cierto, pero la cantidad de átomos que hay que forma toda esa masa se tiene que mantener igual, ¿me siguen? Entonces eso es lo que se dio cuenta Antoine Lavoisier cuando estudiaba reacciones químicas. Bien, entonces fíjense este ejemplo, la reacción del agua, hidrógeno más oxígeno, para dar agua, pero le saco los numeritos que les puse adelante que se llaman coeficientes estequiométricos. Fíjense, si yo pusiese una molécula de hidrógeno y una molécula de oxígeno a reaccionar, no se me puede formar una molécula de agua, porque fíjense, yo tengo dos hidrógenos y dos oxígenos, o sea, dos hidrógenos se me van con un oxígeno y el otro oxígeno, ¿qué pasa? O sea, fíjense que, pluma, acá yo tengo los hidrógenos, acá los voy a tener acá, y uno de los oxígenos los voy a tener acá, pero el otro, ¿qué le pasa? Se me desaparece, no se me puede desaparecer, ni tampoco puede quedar por ahí suelto, varado en la nada. Entonces, lo que está pasando con esta ecuación es que no está balanceada, ¿sí? Esto quiere decir que no me está indicando la verdadera proporción en la que reaccionan los reactivos. Cuando uno mezcla reactivos, reaccionan en una proporción específica. Y es a todo o nada, o reacciono o no reacciono, ¿sí? Entonces, si no tuviese la proporción definida para reaccionar, no ocurre la reacción. Entonces, fíjense que esto no puede pasar porque si no me queda un oxígeno varado en la nada. Entonces, ¿qué es lo que debería pasar para que esta reacción se dé? Bueno, fíjense, si yo tengo acá, síganme, si yo tengo acá dos hidrógenos y del lado de los productos tengo que tener dos hidrógenos, ¿no? O sea, del lado de los productos tengo que tener igual cantidad de átomos que del lado de los reactivos, porque si no, no se está cumpliendo la ley de Lavoisier. Entonces vamos a fijarnos en eso. Fíjense, yo tengo dos hidrógenos del lado de los productos, de los reactivos, perdón, y de los productos tengo dos hidrógenos. O sea, el hidrógeno por ahora está balanceado. Pero fíjense en los oxígenos. Del lado de los reactivos tengo dos oxígenos y del lado de los productos tengo un solo oxígeno. Entonces, yo necesitaría dos oxígenos del lado de los productos. ¿Me siguen? Pues acá tengo dos y acá tengo uno. Entonces lo que hago es multiplicar por 2 a la molécula de agua. Este 2 que pongo acá se llama coeficiente estequiométrico, ¿sí? Y multiplico por 2 a la molécula de agua para tener dos oxígenos. Fíjense, 2 por un oxígeno son dos oxígenos. Entonces ahora tengo dos oxígenos del lado de los reactivos, dos oxígenos del lado de los productos. ¿Me siguen? Esto se llama balancear una ecuación química por tanteo. Uno lo que hace es va contando los elementos de un lado y del otro y se asegura de hacer las multiplicaciones necesarias para que la cantidad de elementos dé igual de un lado y del otro. Pero ahora fíjense otra cosa. Vamos a ponerlo en color violeta. Yo balanceé los oxígenos, ahora los oxígenos están bien. Pero fíjense que ahora tengo dos hidrógenos del lado de los reactivos y 4 hidrógenos del lado de los productos. Fíjense que acá tengo un 2 multiplicado por 2. Entonces tengo 4 hidrógenos del lado de los productos. Por lo tanto, al balancear el oxígeno se me desbalanceó el hidrógeno. Entonces tengo que ir al lado de los reactivos que tengo menos cantidad y multiplicar por un número de manera que me dé la misma cantidad de átomos de un lado que del otro. ¿Me siguen? Así tendríamos entonces la ecuación balanceada en donde nos dice que dos moléculas de hidrógeno
reaccionan con una sola molécula de oxígeno para generar 2 moléculas de agua, ¿sí? Y en este caso sí se cumple la ley del Lavoisier, porque fíjense, tengo 4 átomos de hidrógeno del lado de los reactivos, 4 átomos de hidrógeno del lado de los productos, 2 átomos de oxígeno del lado de los reactivos, 2 átomos de oxígeno del lado de los productos. Entonces eso es algo que se tiene que asegurar, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo ahora. Déjenme que les escriba una ecuación y hacemos un ejemplo más de balanceo de ecuación. Para empezar a balancear esta reacción, primero me tengo que contar los elementos que hay de un lado y del otro e ir multiplicando del lado que menos elementos tenga para poder igualar con el lado de que más tiene. ¿Me siguen? Entonces, lo que vamos haciendo como estrategia es colocar un número X, vamos a poner acá, delante de toda la molécula que me está indicando que tengo tantas unidades de esa molécula, ¿sí? Entonces, lo que me hace es multiplicar todos los elementos de esa molécula, el número que pongamos delante de la molécula. Y a ese número se le llama coeficiente estequiométrico. ¿Estamos? Bien. Entonces, mi consejo, porque suele ser lo que más ayuda para balancear, es que no empecemos por el elemento que queremos. Vamos a empezar primero por los metales, ¿sí? Después de eso vamos a balancear como segundo paso los no metales que no sean ni oxígeno ni hidrógeno, ¿sí? Esos dos los dejamos para el final. Bueno, y como tercer paso, entonces si dejamos los oxígenos y los hidrógenos, balanceamos hidrógenos u oxígenos, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué metales tengo acá? El hierro, ¿sí? Entonces vamos a empezar a balancear el hierro. Fíjense que yo tengo un hierro de este lado, ¿sí? Y de este lado tengo 2 hierros. Entonces, como de este lado tengo menos hierros, lo voy a multiplicar por un número de tal manera que me quede 2 hierros como del lado de los productos. Entonces, ¿por cuál va a ser ese número? Por 2, básicamente. Vamos a poner acá un 2. Entonces, 2 hierros, ¿sí? Ahora, fíjense acá. ¿Qué otro elemento me conviene balancear? Los azufres. Fíjense, porque dijimos que los hidrógenos y los oxígenos los dejábamos para el final. Entonces vamos a balancear los azufres. Fíjense que yo acá, del lado de los reactivos, tengo un solo azufre. Porque este 4 está multiplicando al oxígeno. Y el azufre está solito acá, entonces tengo uno solo. Y del lado de los productos, fíjense que acá tengo un solo azufre, pero este oxoanión que tengo acá, que es el sulfato, se está repitiendo 3 veces. O sea, tengo 3 de estos de acá. Ay, 2 menos. 2 menos. Tengo 3 aniones de estos de acá, ¿sí? Entonces fíjense que al final tengo 3 azufres. ¿Me siguen con eso? Y si no, me fijo en el subíndice. Tengo el subíndice que me dice sulfato y lo que está haciendo es me está multiplicando tanto al azufre como al oxígeno por 3. ¿Lo ven? Este de acá me está multiplicando tanto al azufre como al oxígeno por 3. Entonces de este lado tengo 3 azufres. Por ende, lo que tengo que hacer es, del otro lado que tengo uno solo, multiplico por 3. Y ahí tengo 3 azufres. ¿Sí? Ya tengo los hierros y los azufres balanceados. Ahora lo que me faltaría es balancear los oxígenos y los hidrógenos. Vamos por los hidrógenos, que parece más fácil de balancear en este momento. Fíjense, yo tengo 3 por 2, tengo 6 hidrógenos. ¿Me siguen? Porque en el ácido sulfúrico tengo 2 hidrógenos, pero fíjense que el ácido sulfúrico ahora está multiplicado por 3. Tengo 3 moléculas de ácido sulfúrico. Entonces tengo 6 hidrógenos. Y del lado de los productos tengo 2 hidrógenos. Entonces, bueno, para llegar a 6 tendré que multiplicarlo por 3. ¿Sí? 3 por 2, 6. Y en teoría, el cuarto elemento, que es el oxígeno, si están los otros 3 balanceados, el oxígeno se me debería balancear por arte de magia, ¿sí? Vamos a corroborarlo. Tengo 2 hierros de este lado y de este lado tengo 2 hierros. Bien. Tengo 3 azufres de este lado y de este lado tengo un azufre multiplicado por 3, 3 azufres. O sea, 3 azufres, 3 azufres. Ahora vamos con los hidrógenos. Tengo 6 hidrógenos de este lado, 6 hidrógenos de este lado. Entonces eso está bien.
Y ahora vamos a contar los oxígenos que deberían estar balanceados. Yo acá tengo 4 oxígenos, ¿sí? En la molécula de ácido sulfúrico. Pero estos 4 oxígenos están multiplicados por 3, porque recuerden que el 3 multiplica todo el miembro matemático. Entonces básicamente tengo 12 oxígenos. Y ahora vamos de este lado. Yo tengo estos 4 oxígenos que están multiplicados por 3 porque yo tengo 3 de los sulfatos. ¿Se acuerdan que les dibujé el sulfato 3 veces? Porque ese subíndice me está indicando que tengo 3 sulfatos. Entonces tengo 3 azufres, 4 oxígenos multiplicado por 3. Entonces voy a tener 12 oxígenos también. Y fíjense que está todo balanceado. ¿Sí? Esto es práctica. Tienen un montón de ejercicios en la guía para practicar, así que nada, practiquen balanceo, que es muy importante. Bueno, y ahora, nosotros cuando hablamos, si volvemos unas diapos para atrás, hablamos de que en las reacciones químicas las podíamos leer como la reacción entre moléculas, ¿no? 2 moléculas de hidrógeno reaccionan con una molécula de oxígeno para generar 2 moléculas de agua. Ahora, volviendo a lo que habíamos visto en relación masa-mol. Nosotros hablamos de moléculas, ¿me conviene hablar de moléculas? ¿Podemos hablar de moléculas? Sí, pero yo en la práctica no manipulo moléculas. Manipulo masas grandes, ¿no? Entonces a mí no me conviene ver las reacciones químicas en moléculas. Me conviene verlos en moles de moléculas, ¿sí? Porque además yo puedo calcular esas masas molares. Entonces, en vez de decir 2 moléculas de hidrógeno reaccionan con una molécula de oxígeno para generar 2 moléculas de agua, a mí me conviene decir 2 moles de hidrógeno reaccionan con 1 mol de oxígeno para generar 2 moles de agua, ¿sí? Sería como lo equivalente a decirlo en moléculas, solamente que en moles ya estoy trabajando con cosas grandes y que puedo medir. Pero bueno, podemos hacer de acá un montón de equivalencias, porque si yo escribo 2 moles de hidrógeno, porque es lo que reacciona en esta reacción química según lo que me dicen mis coeficientes, ¿no puedo pasarlo a masa? ¿No puedo escribirlo en masa también? Y la respuesta es que sí, porque fíjense, yo tengo el hidrógeno, ¿no? Que es la molécula de acá. Tengo 2 átomos de hidrógeno y si me fijo en la tabla periódica, el hidrógeno pesa 1. Entonces 2 por 1 son 2 gramos por mol, ¿no? Entonces el oxígeno, fíjense, tengo 2 átomos de oxígeno por molécula de oxígeno. Entonces una molécula de oxígeno pesa, una molécula no, un mol de oxígeno pesa 32 gramos, que son 16 que pesa el oxígeno multiplicado por 2. Y si vamos al agua, bueno, la molécula de agua, ignorando este 2, vamos a ignorar completamente este 2, porque este 2 es de la reacción química, no es de la masa molar. Entonces lo ignoramos. Tengo 2 hidrógenos y 1 oxígeno. Entonces 2 por 1 gramo que pesa el hidrógeno y una cantidad por 16 gramos que pesa el oxígeno me da 18 gramos por mol. Entonces, si tengo las masas molares, ¿no es equivalente escribirlo en moles y en masa? Fíjense, dijimos que en esta reacción reaccionan 2 moles de hidrógeno. Sí, pero cada mol de hidrógeno pesa 2 gramos. 2 gramos por mol, ¿no? 2 gramos me pesa 1 mol. Entonces, si yo tengo 2 moles, me va a pesar el doble, 4 gramos. Entonces, lo puedo escribir como 4 gramos. Fíjense que con el oxígeno pasa lo mismo. Me reacciona 1 mol de oxígeno en esta ecuación química. Bueno, pero dijimos que el oxígeno tiene un peso de 32 gramos que equivale a cada mol. Entonces escribir 1 mol o escribir 32 gramos es lo mismo, solamente que en distintos idiomas, ¿sí? Y fíjense el agua. Se me generan 2 moles de agua. Entonces, cada mol de agua pesa 18 gramos, según la masa molar que la saqué sumando los elementos de la tabla periódica. Entonces, básicamente, 18 gramos por mol. Tengo 2 moles, son el doble, ¿no? 36 gramos. Entonces fíjense que escribir las cantidades en moles o en masas es equivalente. Pero sepan que estas cantidades y los moles que reaccionan y las masas que reaccionan va a depender de la reacción química, ¿sí? Porque esta reacción química se balancea de esta manera, pero por ahí el hidrógeno reacciona con otros compuestos formando otros compuestos y todas estas relaciones varían. Pero fíjense que si ustedes conocen la reacción química, pueden expresar todo en moles y a partir de los moles, y conociendo las masas molares que las pueden calcular con la tabla periódica, pueden expresar todo en masas. Y eso les sirve porque fíjense que son un montón de referencias para la regla de 3. Un montón. Pueden calcular un montón de cosas acá, ¿sí?
Entonces fíjense que además le agrego una cosa más. Si quiero trabajar en número de partículas, bueno, por ejemplo, vamos con el oxígeno que es más fácil. Yo sé que un mol de cualquier cosa tiene una cantidad de partículas de 6,02 por 10 a la 23 o 602.000 trillones de partículas, ¿o no? Esa equivalencia la hemos visto. Un mol de cualquier cosa es una cantidad. Una docena de cualquier cosa son 12 unidades de cualquier cosa. Bueno, un mol de cualquier cosa son 602.000 trillones de unidades de esa cualquier cosa, ¿sí? Entonces, si yo tengo que me reacciona un mol de oxígeno, es lo mismo decir que reaccionan 32 gramos de oxígeno y es lo mismo que decir que reaccionan 6,02 por 10 a la 23 moléculas de oxígeno. Lo mismo que para el hidrógeno, ¿no? 2 moles de hidrógeno que reaccionan en esta reacción, valga la redundancia, es lo mismo decir que reaccionan 4 gramos de hidrógeno, equivalen, son la misma cosa, hablado en diferente idioma, o es lo mismo decir que reaccionan 1,2 por 10 a la 24 partículas de hidrógeno. Que este 1,2 por 10 a la 24 sale de hacer 6,02 por 10 a la 23 multiplicado por 2. Porque fíjense que si un mol de cualquier cosa tiene 6,02 por 10 a la 23 partículas, 2 moles va a tener el doble, ¿no? Y el resultado de eso es 1,2 por 10 a la 24. Fíjense que acá en la masa de agua pasa lo mismo. 2 moles, 36 gramos, 1,2 por 10 a la 24. A partir de acá puedo hacer un montón de cuentas que me permitan saber cuánta cantidad de reactivo necesito para generar tanta cantidad de producto. Y esto es por si yo en el laboratorio quiero hacer una reacción química de interés porque quiero obtener un producto de interés. Imagínense que yo quiero obtener agua. O sea, en la práctica no va a pasar esto, ¿no? Porque el agua la tenemos ahí al alcance. No vamos a hacer una reacción química para generar agua. Pero sí por ahí vamos a hacer reacciones químicas para generar medicamentos, por ejemplo. Entonces, si yo quiero generar una molécula que se usa como medicamento, yo necesito los reactivos. ¿Qué cantidades de reactivos uso? Bueno, voy a usar la cantidad de reactivos dependiendo la cantidad que yo quiera generar de producto. ¿Me siguen? Porque si yo quiero generar mucho producto a nivel industrial, y bueno, usaré un montón de reactivos. Pero si yo quiero sintetizar, no sé, aspirina a nivel de laboratorio, bueno, voy a usar cantidades de reactivos pequeñas. ¿Me siguen? Entonces, esas cantidades esas relaciones entre los reactivos y los productos, esa parte de la química que estudia estas relaciones y estos cálculos, se llama estequiometría, ¿sí? Estequiometría. Entonces, cuando ustedes lean estequiometría o relaciones estequiométricas, básicamente habla sobre eso. Habla de la relación entre los reactivos y los productos y los cálculos asociados para, bueno, para determinar simplemente la cantidad de uno que se consume o el otro que se obtiene a partir de un objetivo que uno se quiera poner. Entonces, ustedes fíjense esta pregunta. Si yo les pregunto, si pongo a reaccionar 10 gramos de agua, 10 gramos de hidrógeno, 10 gramos de hidrógeno con la cantidad suficiente de oxígeno. O sea, le pongo un montón de oxígeno para que todos esos 10 gramos de hidrógeno me reaccionen. Me pregunta, ¿cuántos gramos de agua se me generan? Bueno, y a partir de esta pregunta yo me la puedo resolver. Porque yo sé las equivalencias en moles y en masas que me da la reacción química, que yo puedo escribir sobre la reacción química, y a partir de estas equivalencias yo puedo calcular lo que se me cante en cantidades. Y de eso se trata la estequiometría. Entonces, fíjense, yo sé que a mí me dan una masa de hidrógeno, ¿sí? Que reacciona con la cantidad suficiente de oxígeno y me pregunta qué masa de agua se obtiene, ¿sí? Cuántos gramos de agua se generan. Entonces, si yo voy a la reacción, cuando yo escribí todas estas equivalencias, escribí referencias para mi regla de 3. Entonces, fíjense que yo ahora voy a relacionar gramos de hidrógeno con gramos de agua. ¿Por qué? Porque yo sé que 4 gramos de hidrógeno con la cantidad suficiente de oxígeno me va a generar 36 gramos de agua. Entonces eso es una referencia para una regla de 3. Yo sé que si 36 gramos de agua se me generan con 4 gramos de hidrógeno, la masa de hidrógeno que yo quiera poner, sé cuánta masa de agua me va a generar, porque ya tengo mi referencia. Tengo el precio unitario de mi pantalón, ¿se acuerdan? Que no puedo saber cuánto valen 5 pantalones y no sé cuánto vale uno. Bueno, este sería el precio de un pantalón, ¿sí? La referencia de mi regla de 3. Entonces, lo que me pregunta este ejercicio es, con 10 gramos de hidrógeno, ¿cuánta agua se me genera?
Bueno, yo sé que según mi reacción, que ahí voy a tener toda mi referencia, va a ser mi base, 4 gramos de hidrógeno reaccionan y me producen 36 gramos de agua. Fíjense cómo leo la regla de 3, eso es importante que lo hagan, ¿sí? 4 gramos de hidrógeno reaccionan y me producen 36 gramos de agua. Ahora, si yo pongo a reaccionar 10 gramos de hidrógeno, ¿cuánta agua se me va a generar? Bueno, y recuerden cómo se resuelve la regla de 3. El que está solito lo multiplico cruzado, ¿sí? Y lo divido por el que está, por el que queda básicamente. Y si hago esa división, que me quedaría 10 por 36 dividido 4 gramos, me quedan 90 gramos de agua. Es decir, si con 4 gramos de hidrógeno genero 36 gramos de agua, bueno, si me reaccionan 10 gramos de hidrógeno voy a generar 90 gramos de agua. Tiene sentido, pongo más reactivo a reaccionar, obtengo más producto, ¿sí? Bueno, y acá les dejo esta pregunta para que lo intenten resolver ustedes. Si pongo a reaccionar 0,5 moles de oxígeno con la cantidad suficiente de hidrógeno, ¿cuántos gramos de agua se me forman? Bueno, voy a tener que relacionar los moles de oxígeno y la masa de agua que se me forma, ¿no? Acá ya tengo mi referencia para la regla de 3. ¿Cómo lo resolverían? Inténtenlo. Si no me equivoco, deberías darles 18 gramos de agua. Así que fíjense si llegan a ese resultado. Bueno, y ahora vamos a hablar de un concepto muy importante, muy evaluable también en los exámenes, que es el reactivo limitante. Ahora, nosotros habíamos dicho que para una reacción química nosotros poníamos una cantidad de un reactivo, otra cantidad del otro, y se me generaba producto. Pero esas cantidades reaccionan en una proporción definida. Imagínense qué pasa si yo pongo a reaccionar. Vamos a imaginarlo a nivel atómico, porque por ahí imaginarlo a nivel atómico es más fácil que imaginarlo en masas, ¿no? Porque hay un montón de moléculas. Vamos a imaginarlo a nivel atómico. ¿Qué pasa si yo pongo 2 moléculas de hidrógeno a reaccionar con 2, 4, 6, 7 moléculas de oxígeno? ¿Qué pasa con esto? Yo estoy poniendo una cantidad pequeña de hidrógeno y una cantidad gigante de oxígeno. Entonces, lo que va a pasar es que como hay un reactivo que está en poca cantidad, lo que va a terminar pasando es que la reacción no se me genere con todas las moléculas que tengo acá. Se me va a generar con lo que se puede y después me va a sobrar lo que me sobra. ¿Me siguen? Entonces fíjense, si yo acá pongo a reaccionar 2 moléculas de hidrógeno con 7 moléculas de oxígeno, lo que se me va a poder generar son 2 moléculas de agua nada más. Porque fíjense que la molécula de agua tiene 2 hidrógenos y un oxígeno. Entonces, si yo tengo 4 hidrógenos, puedo generar 2 moléculas de agua. ¿Lo ven? 2 hidrógenos, 1, 2, 3, 4 hidrógenos. Y los otros oxígenos no me van a reaccionar, me van a sobrar. ¿Sí? Me van a sobrar porque no tienen hidrógeno para unirse. Entonces, lo que termina pasando es que si yo pongo una cantidad que no son las justas, que eso es lo que pasa en la práctica. En la práctica generalmente uno pone cantidades y hay uno que lo ponen más que el otro, ¿sí? Cuando veamos cinética van a entender por qué se hace esto, se hace a propósito. Pero uno en general siempre pone más de una cantidad que de la otra. Entonces, lo que va a terminar pasando es que cuando el que está en poquita cantidad se me consuma completo, esa reacción va a terminar. Porque para generar agua necesito hidrógeno y necesito oxígeno. Si yo tengo oxígeno solo, no me va a generar agua. Necesito el hidrógeno también. Entonces, como yo puse poquita cantidad de hidrógeno, se me consume todo ese hidrógeno primero y hay oxígeno que me sobra, ese hidrógeno, ese reactivo, se va a llamar reactivo limitante. El reactivo limitante es aquel que se me consume primero en la reacción química y por ende el otro reactivo me va a sobrar, ¿sí? Se va a terminar esa reacción química cuando el reactivo limitante se me consuma, porque necesito de los dos reactivos para la reacción. Si se me consume uno de los dos y el otro me sobra, la reacción termina, no va a seguir generándose porque necesito de los dos reactivos. Entonces, nada, básicamente eso, el reactivo limitante es el que se me consume primero y el otro se le llama reactivo en exceso, ¿sí? Pueden imaginárselo como si estuviesen preparando una receta, ¿no? Si ustedes saben que un bizcochuelo necesita 1 kilo de harina y 4 huevos, si yo pongo 3 kilos de harina y 4 huevos, no me va a alcanzar para hacer 3 bizcochuelos. Me va a alcanzar solamente para hacer uno, porque cada bizcochuelo necesita 1 kilo de harina y 4 huevos, ¿no? Bueno, si yo pongo 4 huevos y 3 kilos de harina, va a haber 2 kilos de harina que me sobren y 1 kilo de harina que me reaccione completamente para generar ese bizcochuelo. Pasa lo mismo acá, ¿sí? Solamente que con moléculas y átomos. Bueno, entonces, vamos a hacer un ejercicio de reactivo limitante para que vean cómo se resuelve.
Dijimos que el reactivo limitante lo puedo definir de varias formas. En general se define como el reactivo que se consume primero y que tiende a que la reacción no se dé más, ¿no? Porque si se me consume todo ese reactivo, me quedé sin reactivo para que se me produzca la reacción. Otra forma de calcular el reactivo limitante es teniendo en cuenta de que el reactivo limitante es aquel que me va a generar menos cantidad de producto, ¿sí? El que me genere menos cantidad de producto va a ser mi reactivo limitante. Entonces, fíjense, si yo les pongo este ejemplo, digo, se ponen a reaccionar 10 gramos de oxígeno, 10 gramos de esto de acá, con 2 moles de hidrógeno. Ustedes fíjense que en las reacciones en los ejercicios que hicimos anteriormente, yo siempre les dije que reacciona una cantidad de uno con suficiente cantidad del otro. Esto es justamente para que no tengan que calcular el reactivo limitante. Pero en la práctica, uno pone cantidades de los dos y no siempre las pones en cantidades justas, ¿sí? Entonces lo que hace es determinar quién es el limitante. Dijimos que el limitante era aquel que me generaba menor cantidad de producto. Entonces, si yo pongo a reaccionar 10 gramos de oxígeno con 2 moles de hidrógeno, yo no sé si esto está en la cantidad justa para que se me genere todo el agua. Entonces, yo no, ¿qué dato agarro? ¿Los 10 gramos de oxígeno para hacer la regla de 3 o los 2 moles de hidrógeno para hacer la regla de 3? Siempre voy a tener que tomar el dato de reactivo limitante. Tengan en cuenta eso. Porque un error muy común es que digan, ah, bueno, tengo dos datos para hacer. Entonces agarro el que quiero y después calculo la masa de agua que tengo. Y eso está mal. Yo siempre tengo que agarrar el dato del reactivo limitante, ¿sí? Entonces yo tengo que calcular previamente quién es el reactivo limitante. ¿Quién es el reactivo limitante? El que me genera menor cantidad de producto. Entonces, si yo tengo 10 gramos de oxígeno y 2 moles de hidrógeno, lo que voy a hacer son dos reglas de 3 en el que me diga cuánta masa de agua se me genera poniendo a reaccionar los 10 gramos de oxígeno, y otra regla de 3 en el que me diga cuánta masa de agua se me genera poniendo a reaccionar los 2 moles de hidrógeno con la cantidad de oxígeno suficiente, ¿no? Lo mismo viceversa. Entonces, de esa regla de 3, el que me dé menor cantidad de agua es el que es el reactivo limitante. Entonces vamos a plantearlas. Primero, vamos a plantearlo con los moles de hidrógeno. Yo pongo a reaccionar 4 moles de hidrógeno, dijimos. Bueno, acá puse 2, pero en realidad son 4 moles de hidrógeno, perdón. Acá me confundí, hay que corregir esto. Acá son 4 moles de hidrógeno, ¿sí? 10 gramos de oxígeno con 4 moles de hidrógeno. Entonces, yo pongo a reaccionar 4 moles de hidrógeno. Vamos a ver cuánta agua me genera. Yo sé que 2 moles de hidrógeno reaccionan con 36 gramos de agua, reaccionan y me forman 36 gramos de agua, ¿sí? Porque recuerden que el agua es un producto y el hidrógeno es un reactivo. Entonces, fíjense cómo leo la regla de 3, vuelvo a repetirlo, es muy importante. 2 moles de hidrógeno, sé que esos 2 moles de hidrógeno cuando reaccionan me generan 36 gramos de agua. Eso es ley, ley porque me lo dice la reacción química, ¿sí? Entonces, yo tengo 4 moles de hidrógeno. ¿Cuántos gramos de agua me va a generar eso? Bueno, hago la regla de 3. 4 por 36 dividido 2. Y eso me da 72 gramos de agua, ¿sí? Ahora, vamos a hacer lo mismo pero con el oxígeno. Porque lo que queremos hacer acá es comparar cuál es el que me da menor cantidad de agua. El que me dé menor cantidad de agua es el reactivo limitante, ¿sí? Entonces, yo sé que por la ecuación, 32 gramos de oxígeno me generan 36 gramos de agua, ¿sí? Esa es mi referencia para mi regla de 3, que vuelvo a repetir, la consigo de la reacción. Entonces, 32 gramos de oxígeno reaccionan completamente y me generan 36 gramos de agua. Entonces, 10 gramos de oxígeno, que es lo que yo tengo, ¿cuántos gramos de agua me va a generar? Bueno, regla de 3. 10 por 36 dividido 32. Eso me da 11,3 gramos de agua. Entonces, el reactivo que me genera menor cantidad de agua es el oxígeno. Por lo tanto, mi reactivo limitante es el oxígeno, ¿sí? Porque me genera menor cantidad de producto. Eso es una manera de calcular el reactivo limitante, que seguramente es la que aparezca en los libros porque es la forma más fácil. Hay otra forma de calcular quién es el reactivo limitante, y ahora lo vamos a ver. Entonces, ustedes imagínense que en el examen les dicen esto, se ponen a reaccionar 10 gramos de oxígeno con 4 moles de hidrógeno, ¿qué masa de agua se me forma? Bueno, la masa de agua que se me forma, ¿qué va a ser? ¿72 gramos o 11,3? 11,3, ¿sí? Porque recuerden que la reacción ocurre según el reactivo limitante.
acá determinamos quién es el reactivo limitante y es el oxígeno, ¿no? Porque es el que menor cantidad de producto me da. Y justamente cuando determiné el reactivo limitante, justo me está dando a su vez el valor de masa de agua que se me genera. O sea que maté los dos pájaros de un tiro. Determiné quién es el reactivo limitante y le dije qué masa de agua se me forma a la respuesta. ¿Me siguen? Y si a mí no me preguntaran qué masa de agua se me forma y me preguntaran cuál es el reactivo limitante. Bueno, el reactivo limitante, ¿quién va a ser? ¿El oxígeno? Entonces en la respuesta lo que voy a poner es oxígeno. Porque el oxígeno es el limitante, el que me generó menos cantidad de producto. Entonces esa va a ser mi respuesta. Respondan siempre lo que les preguntan. Si les preguntan la masa de agua que se forma, les responden los gramos de agua que se forma. Si les preguntan cuál es el reactivo limitante, le escriben la fórmula del reactivo limitante. ¿Sí? Bien. Vamos a ver otra forma de resolverlo que es un poquito más difícil, pero es lógica pura y quien lo pueda resolver así, quien le gusta resolverlo así o lo piensa mejor, lo entiende mejor, entonces resuelve por esta manera. Lo que hacemos en la segunda forma para determinar el reactivo limitante, lo que hacemos es comparar cuánto reacciona del reactivo con el otro reactivo, ¿sí? Y de ahí sacamos una regla de 3. Entonces, volvemos al contexto. Yo pongo a reaccionar 10 gramos de oxígeno con 4 moles de hidrógeno. Entonces a mí lo que me conviene saber es cuántos moles de hidrógeno reaccionan con esa cantidad de oxígeno y comparar con las cantidades que yo tengo. Entonces fíjense, yo sé que 2 moles de hidrógeno, como puse acá, me reaccionan completamente con 32 gramos de oxígeno. Yo sé que esos 2 moles de hidrógeno se me van a consumir completo con 32 gramos de oxígeno, ni más ni menos. Entonces, mi regla de 3 sería 2 moles de hidrógeno, yo sé que van a reaccionar completamente con 32 gramos de oxígeno. Pero yo tengo 4 moles de hidrógeno, que es lo que pongo a reaccionar, ¿o no? 4 moles de hidrógeno. ¿Con cuánto oxígeno, con cuántos gramos de oxígeno me va a reaccionar? Y fíjense que si hago la regla de 3, me dice que me va a reaccionar con 64 gramos de oxígeno. 64 gramos de oxígeno necesitaría yo para que se me consuman los 4 moles de hidrógeno. ¿Y cuántos gramos de oxígeno tengo? Que son los que puse a reaccionar. 10 gramos. Entonces, ¿me alcanza o me sobra? O sea, ¿me falta o me sobra? Fíjense que necesito 64 gramos para consumir los 4 moles de hidrógeno. Y yo tengo 10. Necesito 64, tengo 10. Vuelvo a decirlo. Necesito 64 gramos, pero tengo 10. Entonces, no me alcanza. El oxígeno, me quedo escaso de oxígeno, ¿no? Entonces el oxígeno sería mi reactivo limitante. ¿Sí? Fíjense cómo de dos maneras distintas llego a la misma conclusión. O calculo las dos reglas de 3 y el que menor cantidad de masa de producto me dé es el reactivo limitante, o la otra forma es comparar un reactivo con otro reactivo, ¿sí? La cantidad que yo tengo y fijarme si me alcanza, o sea, si me alcanza no, si me falta o me sobra, ¿sí? Podría haberlo hecho al revés, podría haber hecho que 32 gramos de oxígeno me reaccionan con 2 moles de hidrógeno, 10 gramos de oxígeno con cuántos moles de hidrógeno me va a faltar. Y siempre voy a llegar al mismo resultado. Si comparo lo que tengo con lo que necesito, me voy a dar cuenta si me falta o me sobra. Si me falta es porque es el limitante. Si me sobra es porque es el, el exceso, ¿sí? Entonces si uno es el exceso, el otro tiene que ser el limitante. Bien. Acá el mismo razonamiento, ¿viste? Para gastar todo el hidrógeno, necesitaría 64 gramos de oxígeno. Pero yo tengo 10 gramos de oxígeno, no me alcanza. Entonces mi limitante es el oxígeno. ¿Sí? Básicamente lo dije en otras palabras. Bien, bueno, nada, y acá llegamos al final. Básicamente, fíjense que lo que hicimos es todo cuentas, ¿sí? Aplicamos la relación masa-mol con un concepto que es reacción química. Lo único que tienen que saber es que es una reacción química, cómo se escribe, ¿no? Reactivos, productos, coeficientes estequiométricos, ¿sí? Sabiendo eso, ustedes pueden sacar un montón de referencias para la regla de 3 y a partir de ahí pueden hacer los cálculos que se les antoje, que eso entra dentro de estequiometría, ¿sí? Así que, bueno, nada. Ahora sí estarían en condiciones de resolver todos los ejercicios de la unidad 3, ¿sí? Y nada, cualquier duda saben que me pueden consultar al grupo. Así que nada, estamos en contacto, chicos. Buen fin de.